a meditar dentro de la palabra de Dios un momento, hermanos. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al versículo 7. El libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Colosa. Le escribe el apóstol Pablo estas palabras a esa iglesia para infundirles aliento, para infundirles seguridad. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2 del 6 al 7. Mire lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra del Señor, hermanos, en este pasaje que escribe el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en la iglesia de Colosa, les dice que de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, permanezcan en Él, que no lo abandonen, que no se salgan. A los Gálatas les dice: estoy maravillados que ya tan pronto se hayan alejado del evangelio para ir en busca de otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Algunos tuercen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que de la manera que hemos recibido al Señor, andemos en Él. Y luego el apóstol escribe unas cosas importantes de las cuales vamos a aprender. Les dice: arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Desde el momento que recibimos a Jesús como Salvador de nuestra vida, comenzó en nosotros un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ahí hubo un comienzo. Empezamos a amar su palabra, empezamos a tener comunión con Él, y comenzó una vida de madurez, una vida de crecimiento en lo espiritual. Es necesario nacer de nuevo, pero igualmente importante, es necesario crecer en Él. Es necesario aumentar nuestra fe. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento de Él para poder aprender o saber defender lo que nosotros creemos. En el versículo 6 nos dice claramente: así como habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad. Esto nos enseña que ser cristiano significa caminar, significa no quedarse estancado espiritualmente hablando, significa avanzar en nuestra vida espiritual, avanzar en Él. La palabra dice: andar en Él, y en Él andamos, en Él nos movemos, caminamos en Él, porque por fe andamos en amor. La vida cristiana es un andar y es un andar. Pero la pregunta que muchos cristianos hacemos: avanzar o andar, ¿hacia dónde? ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? La respuesta la encontramos en el versículo 7. Ahí, en el versículo 7, encontramos 5 características que podríamos llamar de un cristiano verdadero, un cristiano ideal. Es decir, son las características que todo cristiano debe de anhelar alcanzar, tener en su vida, para lograr la madurez que se requiere, para lograr el crecimiento necesario. Al hablar del cristiano verdadero, cristiano ideal, no estamos hablando de ser perfectos en el sentido estricto de la palabra. Somos perfectos en Cristo. Pero aquí, en la tierra, como humanos, pues no somos perfectos. Tenemos muchas imperfecciones en nosotros. No estamos hablando de esa perfección, sino estamos hablando de las cualidades espirituales que debemos procurar tener en nuestra vida.
veamos cuáles son esas 5 cualidades o características que debe de tener el cristiano verdadero, el cristiano ideal. La primera es arraigados. La segunda es sobreedificados. La tercera es confirmados en la fe. La cuarta es enseñados. Y la quinta es agradecidos. Vamos a reflexionar sobre cada una de estas características de una persona madura por medio de la palabra de Dios, que ha crecido. Una persona que está en crecimiento constante. Una persona que está avanzando en su vida espiritual. Primer característica, el arraigo. Arraigados. Jeremías 17:8. Vamos a Jeremías capítulo 17 versículo 8. Mire esta primer característica, el arraigo, arraigados. Dice la palabra: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La palabra arraigar, la palabra arraigo, significa echar raíces. Eso es lo que significa la palabra arraigo, arraigar, echar raíces. Es decir, que un cristiano tiene que ser un árbol plantado, que no se mueve, que no se aparta. Un árbol plantado, como lo dice Jeremías, junto a las aguas, que junto a las corrientes va a echar sus raíces. Y como está pegado a el agua viva, a el agua verdadera, no verá cuando viene el calor. Su hoja no caerá porque siempre está verde. Y si llega la sequía, no se va a fatigar ni dejará de dar fruto, porque está arraigado, está echando raíces, raíces fuertes, raíces firmes, raíces que le están dando crecimiento. Escuche Marcos capítulo 8 versículos 22 al 25. Marcos capítulo 8 versículos del 22 al 25. Mire lo que dice la palabra. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en los ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cómo veía a los hombres antes de que el milagro fuera efectuado a la perfección? ¿Cómo los veía? Como árboles. Dice la palabra que el ciego le dijo a Cristo: veo a los hombres como árboles. Y luego ahí hay una declaración del ciego: pero los veo que andan. Ahora, ¿los árboles andan? Los árboles no andan. Los árboles se plantan. Y ahí donde se plantan, ¿qué? Ahí permanecen, ahí se quedan, ahí crecen, ahí avientan sus hojas, ahí dan su fruto. Es importante notar que la primer característica va enfocada hacia abajo y no hacia arriba. Los árboles se plantan, es hacia abajo y no es hacia arriba. Es decir, todo cristiano que quiere prosperar, que quiere tener bendición en su vida, primero lo que tiene que hacer es permitir que el Señor le ayude a crecer en sus raíces. Se va a plantar y permita que el Señor le ayude a crecer en sus raíces. Nadie le va a ayudar a crecer en sus raíces, solamente usted.
cuando usted tiene comunión con el Señor, cuando usted tiene devocional con el Señor, cuando usted es agradecido con el Señor, cuando usted empieza a crecer en el Señor, sus raíces se fortalecen, se vuelven fuertes, que para sacar un árbol cuesta mucho trabajo por el sistema de raíces que tiene. Y entonces aquel árbol permanece. Si vamos a la plaza principal, hay muchos árboles secos, viejos. No estoy diciendo que está mal, pero vaya, véanlos. Sí está mal, ¿verdad? Pero ahí están parados. Y todavía tienen las ramas. ¿Por qué? Y están en el mismo lugar. Porque los árboles no andan, se plantan. Lucas 8:13. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Lucas, capítulo 8, versículo 13. Lucas 8:13. Escuche lo que dice la palabra, hablando de la semilla, del árbol que cae en piedra. Dice, los que de sobre la piedra son los que de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Están estos árboles plantados o crecieron sobre una roca, no tienen un sistema de raíces buenos. Llega un problema, llega una tempestad y estos cristianos fácilmente son derribados, fácilmente son aturdidos, porque su sistema de raíces no es fuerte, porque no están bien cimentados, porque no están bien arraigados. Es necesario arraigarnos en el Señor, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las tempestades, las situaciones difíciles a nuestra vida, sepamos de dónde estamos agarrados y podamos fortalecernos en Él. Aprender a saber luchar, pero tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder echar raíces es necesario algo muy importante. Jeremías 42:10. Mire, para poder echar raíces es muy importante esto. Jeremías capítulo 42 versículo 10. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Qué es necesario para echar raíces en nuestra vida? La palabra dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, os plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Qué es necesario? No moverse en donde Dios lo ha plantado. Ahí permanezca. Ahí dele gracias a Dios. Ahí hónrele, ahí glorifíquele, ahí exáltele. El Señor ahí le está bendiciendo, está proveyendo, está abriendo las ventanas de los cielos sobre su vida, le está bendiciendo en gran manera, porque el Señor es bueno para con nosotros. Segunda característica, sobreedificados. 1 Corintios 3 del 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15. Miren lo que enseña el apóstol Pablo ahora a los corintios. 1 Corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Sobreedificados. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra vida, como el único que nos puede ayudar, ponemos a Jesús como fundamento de nuestra vida. Jesús es el fundamento, dijo el apóstol Pablo. Pablo dice: yo soy el perito arquitecto, Cristo es el fundamento, yo les enseñé, pero cada uno mire cómo está sobreedificando en su vida. Cada uno aprenda a sobreedificar y mire cómo lo hago. Cristo es el fundamento de nuestra vida. Él es la roca firme, es la roca inconmovible de los siglos. Y no se mueve si usted se planta en él. Entendamos algo importante: Dios pone el fundamento, y la responsabilidad de cada cristiano es sobreedificar sobre el fundamento. Él ha puesto el fundamento, pero mi responsabilidad es sobreedificar. ¿Cómo estoy edificando mi vida en el fundamento? La sobreedificación nos habla del trabajo que cada cristiano hace para el Señor, para su vida espiritual, de las obras que después de haber recibido a Cristo como Salvador hacemos. Cristiano debe de ser alguien que vive y trabaja para Dios, que le sirve con su vida. Pero tenemos que saber que en el tribunal de Cristo, la obra que sobreedificamos sobre este fundamento será probada. Y será probada por el fuego de nuestro Dios. Ahí serán probadas nuestras obras. Ahí serán probadas las intenciones de cómo hicimos. Ahí será probada nuestra sinceridad, nuestra fidelidad, nuestra comunión. Por eso vamos a aprender a edificar. El apóstol Pablo dice: si alguno pone oro o plata o piedra preciosa u hojarasca, mire cómo está sobreedificando, porque llegará el día que será probada su edificación. Esto nos enseña que no hacer nada por el Señor o hacer algo con una actitud equivocada no es agradable para Él. Vamos a hacer algo por nuestro Señor. Aprendamos a sobreedificar y vivamos siempre edificando nuestra vida. Una vida firme, una vida estable en Él. Tercer característica, 2 Corintios 13:5. 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Confirmado en la fe. Tercer característica, confirmado en la fe. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una vez más lo leo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Está en la fe? Probaos a vosotros mismos. Y luego mire la pregunta que hace: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Confirmados en la fe. Esta característica nos habla de dos cosas principales. Primero, ser confirmado en la fe nos habla de la seguridad que cada cristiano debe de tener de su salvación. Cuando usted está confirmado en la fe, usted debe de tener seguridad en su salvación. Un cristiano verdadero tiene que tener seguridad en la salvación que Cristo le ha dado. Cada uno tiene que reflexionar en su interior: estoy seguro que al morir estaré en la presencia del Señor. Tengo esa seguridad de cuando el Señor me llame, cuando el Señor ya me diga: hasta aquí llegaste y termine mi existencia en este cuerpo, estaré presente con el Señor. Esa es mi seguridad.
Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Levanta la mano los que son salvos. Y muchos no, la levantan. Y otros así a medias. Y otros por acá abajo para que no lo vean tanto. Y otros dicen, pues salvo, así como que salvo. ¿Quién sabe? Pero Jesucristo nos ha salvado. Jesucristo ha muerto para darnos esa salvación. Y nosotros debemos de creer que somos salvos. Al ser confirmados en la fe, estamos nosotros creyendo que tenemos seguridad de salvación, de que si hoy morimos, vamos a estar presentes con el Señor. Segundo, ser confirmado en la fe nos habla de los frutos de nuestra vida. Mateo 7:20, se lo leo, es un versículo muy chiquito, dice: así que por sus frutos los conoceréis. Cuando somos confirmados en la fe, nos están hablando acerca de los frutos en nuestra vida, y no meramente del fruto del Espíritu Santo, porque muchos confundimos. Al fruto del Espíritu Santo le decimos frutos, y no es fruto, es un solo fruto. No son frutos, perdón, es un solo fruto con 11 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia y verdad. Y Gálatas dice: contra tales cosas no hay ley. Pero cuando somos confirmados en la fe, nos está hablando de los frutos de nuestra vida, porque por sus frutos los conoceréis. Cuando vamos a una huerta de muchos frutos, ¿cómo sabemos cuál es la manzana? ¿Cómo sabemos cuál es el mango? ¿Cómo sabemos cuál es la pera? ¿Cómo sabemos? Por el fruto. Pero cuando no tienen fruto, muchos de nosotros nos equivocamos. Ay, ¿cuál será el mango? ¿Cuál será la pera? ¿Cuál será el que ya está diestro de eso? Pues inmediatamente lo conoce. Pero los que no sabemos, no los conocemos hasta que da el fruto. Todo cristiano tiene que vivir una vida dando fruto agradable para Dios, teniendo una verdadera conversión, fruto que agrade a los que le rodean, fruto que agrade a su familia, fruto que agrade a Dios. El cristiano ideal es aquel que demuestra su cristianismo con su vida y no solamente con sus palabras. Cuarta característica: enseñados. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Enseñados. ¿Lo tienen? Hebreos 13:9. Fíjese lo que dice. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sabes lo que es una vianda, verdad? ¿Perdón? Pues una comida, ¿verdad? Sí, era donde le llevaban antes a los señores su lonche, ¿verdad? Pero es la comida. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Las viandas nos suben la presión, las viandas nos dan diabetes, las viandas ¿qué hacen? Nos enferman. Si no te ocupes de ellas, mejor afirma el corazón con la gracia. Enséñate en la palabra de Dios, afírmate para que no te dejes llevar de diversas doctrinas y de doctrinas diversas y extrañas, que hay bastantes. La única forma de que no seamos llevados por doctrinas extrañas es que nosotros sepamos de la palabra de Dios, ser enseñados con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Muchas veces solo nos gustan los postres espirituales, pero un postre espiritual no ayuda. Necesitamos el alimento sólido para fortalecer nuestra vida,
O sea, es decir, solo nos gustan los sermones de ánimo, de motivación, de consuelo. Pero un ser humano, para vivir sanamente, no solamente necesita postres, sino también comida sólida y una dieta balanceada, ¿verdad? Y una dieta balanceada. Hágale así. Espiritualmente es igual. Necesitamos todas estas enseñanzas, pero también necesitamos el conocimiento de la doctrina. Sí, sí necesitamos ser animados, sí necesitamos ser motivados, sí necesitamos consuelo, sí necesitamos empuje, pero también es necesario conocimiento doctrinal. También necesitamos los estudios bíblicos. También necesitamos que se nos enseñe doctrina, lo que dice la palabra de Dios. Hace como un mes y medio atrás, los jóvenes fueron a algunos jóvenes fueron a un campamento cristiano bautista de la iglesia bautista. Fueron y estuvieron bien, ¿verdad? Y luego regresaron preguntándome, ¿qué es doctrina? Nos preguntaron, ¿cuál es tu doctrina? Y nosotros quedamos con los ojos así. ¿Por qué? Porque cuando se les invita, porque cuando tenemos reunión de estudio bíblico, ¿qué? No vienen. Así es. Entonces los miércoles, los sábados, estamos empezando a enseñarles por qué tomamos la Santa Cena, por qué ofrendamos, por qué nos reunimos, de qué sirve invertir 2 horas aquí en el templo, por qué, qué dice la Biblia sobre eso. Esto lo podemos comparar con las matemáticas. Pues podemos hacer todo el procedimiento, las gráficas y todo muy bien presentado, pero si la fórmula está equivocada, al final el resultado será malo. Así es la vida cristiana. Si nuestra doctrina no es conforme a la palabra, ¿dónde terminamos? Si nuestra doctrina no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, terminamos mal, terminamos equivocados. Y debemos de cuidar eso. Quinta característica: agradecido. Primera Tesalonicenses 5:18. Agradecido. Primera Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos de dar gracias según este pasaje? Siempre y por todo. Por todo. ¿Cómo es posible de que yo como cristiano me hayan mandado a la tienda o a Homer y me hayan dado un billete de 500 pesos? Y cuando ya estoy formado no hay el billete, se me cayó, lo perdí. ¿Voy a darle gracias a Dios por eso? Porque perdí un billete de 500 pesos. ¿Mande? A lo mejor es para que la cajera se quede con él. No. Darle gracias a Dios porque se me perdieron 500 pesos. No solamente basta decir gracias, sino vivir una vida de gratitud para nuestro Dios. O sea, no solamente es gracias, gracias Señor, sino es una vida continua de agradecimiento a nuestro Dios. Es una vida de 24 horas por 7 días de agradecimiento por todas las cosas que nos sucedan, sean buenas o sean malas. Pero gracias le damos a Dios. Le dijo Job a su mujer, después de que su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Mírate cómo estás, no puede ser posible. Te encuentras con una sarna maligna en tu cuerpo. Tus hijos han muerto, tus ganados han muerto y varios de ellos han sido robados. No puede ser posible que tú estés así. Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer de Job a Job. Y Job la volteó a ver y le dijo: mujer, has hablado como una cualquiera. ¿Acaso no vamos a recibir el bien y el mal de Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre
y dices, no volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Dice, sea el nombre de Jehová. Gracias, Señor, engrandecido. Pero nos cuesta mucho trabajo darle gracias a Dios por todo. En todo y por todo debemos aprender a darle gracias a Dios, porque esta es la voluntad para nuestra vida. Una última cita. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. ¿Lo tienen? Escuchen. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y sed agradecidos. Esas son las 5 características que deben de existir en nosotros como cristianos. Llevémoslas, tomémoslas, hagámoslas practicar en nosotros, y que nuestra vida pueda honrarle y pueda glorificarle solamente a Él. Y en todo tiempo y en todo lugar, por lo que hemos y lo que somos, seamos agradecidos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente.